buenos días. A lo mejor a algunos resulta un poco grueso el titular, pero si os digo que el Estado es una organización criminal, frase cuya paternidad evidentemente no es mía, que no soy nadie, sino de gentes tan distinguidas en lo económico como Juan Ramón Rayo o Axel Kaiser, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decimos que el Estado es una organización criminal? Hombre, no porque vaya matando a la gente, es una forma de hablar, si queréis, aceptadme la metáfora, ¿no? Como tal metáfora, básicamente porque se divide en dos grupos bien diferenciados, los que viven de su trabajo y los que viven del trabajo de los demás. Mi amigo Daniel Lacalle, que suaviza un poco digamos, argumentario teórico económico, y otros economistas liberales también, quizás no tan libertarios como los dos primeros que he llegado a citar, dividen el Estado en bueno, pues la clase productiva y la clase improductiva, ¿no? Digo, si llevamos un poco al extremo el razonamiento, podríamos dividirlo entre los que viven de su trabajo y los que viven de los que trabajan, es decir, de los anteriores. Dentro de estos últimos están aquellos a los que se lo regalan. Bueno, pues no sé, es un porcentaje mínimo, pero hay gente que es rica de nacimiento o que, por lo que sea, pues ha heredado o tiene rentas o simplemente pues tiene la suerte de que alguien les mantiene, alguien trabaja y produce por ellos y sin necesidad de robar ni de matar, pues no necesitan producir ni necesitan trabajar. Y hay otra parte, dentro de esta segunda parte, de las dos grandes que he establecido al principio, de los que viven de lo que producen otros y de lo que trabajan otros, que directamente lo roban. Están los chorizos, las bandas de gángsters, los atracadores de bancos, los que se dedican, pues no sé, al tráfico de personas o otro tipo de actividades ilícitas, y luego pues una buena parte, que no digo que sean todos, pero una buena parte de la casta de los llamados políticos, de los trabajadores de lo público, que viven, en algunos casos de robarlo también directamente, y ahí tenéis todos los presuntos casos de corrupción que cíclicamente afloran en nuestra sociedad y en muchas otras, en la gran mayoría de los países llamados desarrollados, y los que en cualquier caso lo roban vía impuestos. Y no digo que todos los impuestos sean un robo, a mí me lo parecen casi todos, pero sí soy, y cada año que pasa, más firmemente convencido de ello y más firmemente batallador contra ello, quizás porque a medida que pasan los años ya te lo puedes permitir, tienes menos por delante que lo que llevas por detrás y además, bueno, pues tienes cada vez menos servidumbres, también en lo económico, lo cual te da de una libertad que al final es lo único que nos llevamos, sobre todo los que valoramos la libertad por encima de cualquier otra cuestión, de todas las cuestiones más relevantes que podéis encontrar en la vida. No todos los impuestos son un robo, quizás haya que pagar una mínima cuota aparte, no digo que no, pero dentro de unas estructuras fiscales que sean justas, que sean progresivas, por supuesto, y que no sean, desde luego, confiscatorias. Y la estructura fiscal del Estado español, como la del Estado francés, mucho cuidado, como la de Alemania, como la de Italia. La de los países anglosajones quizás menos, porque es un sistema diferente, también en su constructo jurídico, pero son extractivas no. Directamente, vamos, roba carteras, y cada año que pasa más. No hace tantas semanas que os contaba aquí con Riera y también con Lacalle, analizábamos en detalle las 43 o 46, creo que eran 46 nuevas figuras impositivas que planea este gobierno social comunista para el próximo ejercicio. Todo esto viene a cuento ayer de una conversación muy educada que tuve, ayer, a veces pienso demasiado deprisa, perdonad, con un economista, valenciano creo, no tenía el gusto, me respondió muy educadamente, con lo cual yo educadamente es verdad que la inicié yo porque expresé todas estas ideas en Twitter, citando pues una reflexión que él hizo, que estaba a su vez conversando en un hilo con otra persona, y estaban discutiendo acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto de sucesiones y donaciones. Pedía a este economista, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y que me disculpe si me estuviera viendo, llegar a ver este podcast, pedía que se le mostrara, entiendo que era más bien socialdemócrata o progresista o keynesiano, no necesariamente socialista, que se le mostrara, bueno, pues jurisprudencia alguna del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, donde, bueno, pues se dijera que no era legal el impuesto de sucesiones y donaciones, y lo que se le arguía, otros le respondían, y yo me sumo a esas respuestas, era que en cualquier caso se trataba pues de una doble imposición, o de, mejor dicho, de tributar por algo por lo que ya se ha tributado. Es decir, si tus padres han
tributado por las rentas de su trabajo, después con ellas han adquirido una vivienda en la que han residido toda su vida o una segunda vivienda por la cual han seguido tributando, y cuando se mueren y te lo dejan en herencia a ti o a tus hermanos, también tú tienes que tributar por eso, estamos pagando 3 veces por lo mismo. Esto es un asunto en el que se repara poco y es, bueno, pues una rama más dentro del frondoso árbol fiscal del Estado, que es, insisto, un constructo que si no es criminal se lo parece bastante, y vuelvo al inicio, vuelvo a Axel Kaiser, vuelvo a Juan Ramón Rayo, o vuelvo a tantos y tantos economistas a los que podría citar. He citado a mi amigo Daniel Lacalle y a otros muchos economistas liberales a los que conozco bien y con los que tengo mucha amistad. Bueno, Riera, por supuesto, Riera lo doy por descontado porque viene por aquí todos los lunes, como sabéis, y a otros y a otras con los que tengo amistad, pero que quizás a lo mejor no se sientan cómodos si les cito en este medio o si les cito yo, por razones que no vienen al caso, con lo cual no lo haré. Cada día estoy más convencido de que nos roban. Cada día estoy más perplejo por el hecho de que con 3,5 millones de parados, 1 millón más probablemente de los que las estadísticas oficiales reconocen, como os recordamos casi todas las semanas, con 3.800.000 o 3.700.000, casi 4 millones de autónomos, que ahora en 2025 van a sufrir un atraco fiscal y de toda índole, un expolio económico como probablemente no se recuerde en España o en este país, con una subida salvaje de sus cuotas mensuales. La gente no está en la calle, y lo que voy a decir también es metafórico, que no se me escandalice ningún reblandecido mental, con el cuchillo en la boca, no sé si con el cuchillo jamonero en la boca, o protestando, lo cual me da idea de la mansedumbre de este pueblo, y a veces, y solo a veces, pero hoy debe de ser uno de esos días, me lleva a un especial pesimismo, no sobre el futuro político e incluso institucional de España, sino también sobre las futuras bases de una prosperidad económica que no sé si llegaremos a ver. Don Ignacio Vasco, le saludo, muy buenos días. Me he hecho yo una entrada y una digresión, además es una de estas ocasiones en las que tienes más o menos la idea, pero no tienes tampoco, yo jamás trabajo con fichas, ni con un guión, ni con prompter, lo saben todos mis amigos, ¿no? Y entonces simplemente vas expresando, vas con perdón, discúlpenme que me ponga escatológico, vas vomitando en voz alta ideas que has ido cimentando, no en los últimos años, sino en las últimas décadas, y que de repente un día, pues las eliges como banderín de enganche inicial, aunque usted y yo vayamos a hablar ahora, pues de lo que nos trae aquí y de un asunto interesantísimo, como es otra vertiente más de la inteligencia artificial, pero no me resisto a compartir contigo siquiera el primer minuto, Ignacio, pues estas reflexiones. Es curioso que la gente sea tan mansa y que en un sistema fiscal extractivo como el que tenemos, ¿no? Y con unos datos de empleo y de afiliación a la seguridad social que no son buenos frente a la propaganda oficial, y esto es una cosa que tú y yo en un grupo privado de amigos hablamos a veces, y con Riera también, y con Lacalle y con Julián Salcedo todas las semanas, pues le damos muchas vueltas a este asunto. Digo que la gente sea tan mansa y siga tragando, siga pagando, siga callando y por supuesto siga votando, ¿no? Siga votando. En el fondo los políticos nos tienen tomada la medida, Ignacio. Buenos días, Eurico. Pues sí, Buenos días. Es así. Es bastante increíble la situación en la que nos encontramos con este estado confiscatorio y en el que se habla mucho de lo que son los ingresos del Estado, es decir, de los impuestos, pero se habla poco de en qué gastan este dinero de los impuestos del Así es. gobierno. Es que es bastante espectacular y además, bueno, tú lo sabes bien, hemos trabajado mucho sobre este tema, ya charlaremos en otra ocasión, pero el gasto público es el principal problema. Y luego otro es cómo han aumentado los impuestos desde que está Pedro Sánchez, es decir, la cantidad de dinero que cada uno de los empresarios está abonando mensualmente y cómo ha aumentado eso en los últimos años. Te voy a contar una anécdota personal que el que nos escucha, que yo sé que nos escucha todos los días, es un buen amigo. El otro día en una comida de amigos me comentaba que la verdad me pareció bastante espectacular. Tiene un negocio y ese negocio está facturando un 10% más que el año pasado. Y ese negocio paga un 50% más de impuestos que el año pasado. No son cifras que salen en los telediarios, no son cifras que nos cuentan por ahí, son cifras absolutamente reales de su escándalo económico. Y lo que comentábamos en esta comida de amigos es que el sistema está preparado y desarrollado para boicotear al pequeño empresario. O sea, quieren eliminar completamente esa capa de autónomos, de pymes, la quieren eliminar. Lo único que buscan es tener pues un grupo de asalariados
estatales, otro grupo de subvencionados estatales y otro grupo que a ver si pueden sostener la mediocridad de todos los demás. Y estamos en esa situación. Es palmaria, pero vamos, es que es hacia lo que vamos. O sea, ya hablando de macro, ¿no? Hablando de lo gordo, de lo que nos está pasando. Y este ejemplo concreto que te pongo me lo encuentro día a día con todo el mundo con el que trabajo y con el que estoy. Lo que pasa es que me pareció bastante ilustrativo, ¿no? De cómo estamos y dónde estamos. El atraco fiscal a los autónomos es una cosa que, bueno, que te voy a contar yo a ti que tú no sepas, ¿no? O sea, estamos en una situación que es bastante perentoria, o sea, y vamos a peor. Y vamos a peor. El año que viene eso es mucho peor, ¿no? Y vamos a peor, porque además esto es una cosa... Un cambio de rumbo importante en este país, sí, está claro. No, pero mira lo que está pasando en Europa y mira, o sea, está pasando... Toda Europa se está deshaciendo como un azucarillo a nivel político, en Alemania, en Francia, fíjate en qué situación están. Sí, fíjate, ayer construí, lo que pasa es que luego al final termino hablando de política nacional porque sé que es más del gusto de nuestra audiencia el no hacer demasiadas excursiones fuera de lo que es obligado por la actualidad y porque además vivimos en un mundo que es, bueno, pues que está absolutamente interconectado, pero sí traté, digo, de centrar un poco la situación en Francia y en Alemania, ¿no? Y lo que nos puede esperar en España. Fíjate, en Francia, con la moción de censura, y esto, insisto, lo hablaba ayer, siquiera colateralmente en la retaguardia, pero mira, ahora me lo ha sacado a colación y me parece bien volver a insistir en ello. En Francia, una moción de censura hace unos días. Se cepillan a Barnier, que es el primer ministro, que técnicamente parece ser que era un hombre preparado, ¿no? Yo he perdido todo el crédito, si alguna vez lo tuve, en Emmanuel Macron, ¿no? Pero claro, desde luego, ni muchísimo menos veo por su izquierda ninguna solución, y por la derecha el programa de Marine Le Pen. Pues claro, yo tengo un problema, y es que yo no soy ni un conservador ni un estatista, con lo cual puedo compartir con ella bastantes valores, con ella o con Giorgia Meloni o con Orbán, quizás tal vez alguno menos, pero desde luego no la misma visión económica. Yo económicamente me identifico con Milei y cada vez más, ¿no? Y además estoy muy influido porque recuperé hace unos días una entrevista extraordinaria que le hicieron los chicos de Ala de Tres a Axel Kaiser, y claro, expresa con una simplicidad que luego encubre ideas absolutamente complejas, pero con una claridad, digo, de discurso y una claridad expositiva, pues lo que yo creo que es el Padre Nuestro, o lo que debería ser el Padre Nuestro, el progreso y el desarrollo de las sociedades, pero del cual nos alejamos cada vez más. En Francia tienen un 113% de deuda sobre el PIB, 3,3 billones, un 6,1% de déficit público. Tela. Y todavía los taraos estos de la Francia insumisa de Melenchón querían subir el gasto público para estos presupuestos, que son los que les han tirado, los que le han tirado abajo a Barnier y los que le han expulsado del gobierno previa moción de censura. Querían incrementar el gasto público en 70.000 millones de euros más. Pero si está quebrado el Estado francés, como las arcas de la Seguridad Social, como aquí nos cuenta el bueno de Riera todas las semanas, que le grabo el viernes y lo emitimos los lunes. Pero es que en Alemania no creas que están mucho mejor. En Alemania, después de varios trimestres de entrar y salir de la recesión, saben nuestros amigos que recesión son 2 trimestres seguidos en negativo, pues ahora van a cerrar el año con un crecimiento ramplón de un 1%, de un 1,1%, y con una situación política pues bastante precaria, porque la socialdemocracia y Scholz ha sido un auténtico fracaso. A finales de febrero, el 23 creo de febrero, tienen unas elecciones que va a ganar con toda probabilidad pues la derecha clásica, los conservadores de la CDU, los demócratas cristianos, efectivamente, pero bueno, que están también en una situación absolutamente precaria, los dos motores de Europa. Es cierto, y España, pues la situación política, social, institucional y por ende económica que tiene, ahuyentando cada día más al capital extranjero, pues es perfectamente descriptible. Europa en general. ¿Y qué tenemos enfrente? Bueno, pues a un Donald Trump que ha ganado, y además de qué manera ha atropellado, en el mejor sentido de la palabra, o ha arrollado a todo lo que tenía por delante, y tengo para mí que los próximos años van a ser otra vez de recuperación del liderazgo mundial que en los últimos años había perdido de Estados Unidos. China, que se consolida como un actor, no sé si es ya la tercera potencia mundial o la segunda o incluso la primera. Insisto, como tú bien dices, Ignacio, y perdona que me enrollo mucho, ya te dejo el balón. Europa
Europa ahora mismo ya cada vez menos ni está ni se la espera. Sí, sí, absolutamente. No, y además el panorama que estabas pintando de situación mundial, o sea, por encima de volúmenes de PIB y de quién tiene más dinero y quién es capaz de generar más en China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, son las nuevas alianzas y cómo se está conformando el escenario mundial. La alianza de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más todos los que se quieren ir añadiendo, supone un contrapunto a esa hegemonía o a ese eje euroamericano o Estados Unidos-Europa, que cambia radicalmente cuál puede ser el volumen. Es decir, ellos ya tienen un mercado con estos países. Si estos países empiezan a generar un mercado propio, un mercado interno para la compra y venta de sus productos y establecen aranceles con Europa o con Estados Unidos, pues te dejan fuera de juego, ¿no? La situación está cambiando y está cambiando muy rápido, ¿eh? O sea, el statu quo ya no es el que era, ya no hay una guerra fría en la que hay unos buenos y unos malos, ya no hay tantas cosas. Fíjate todo lo que está pasando en Oriente Medio tan rápido, ¿no? Hay que estar muy atento porque, y esto va muy al hilo también de la tecnología y de las cosas que hablamos tú y yo, es que cómo se está transformando toda la realidad de una manera muchísimo más ágil y muchísimo más rápida, porque tenemos al alcance muchos más elementos de juicio de los que teníamos antes. Antes eran 4 listos alrededor de un dignatario, de un mandatario, que eran los que definían cómo lo tenían que hacer y se sentaban y dialogaban, y la vida de la diplomacia. A día de hoy, la capacidad para poder conocer todas las vertientes de un determinado problema y poder tener muchos elementos de juicio, gracias a la inteligencia artificial, entre otros, permite que entidades mucho más pequeñas y sociedades mucho más pequeñas tengan acceso a una información muchísimo más amplia y tengan muchos más elementos de juicio con los que poder discernir. Y entonces te encuentras con situaciones en las que los europeos seguimos dándonos vueltas, mirándonos el ombligo, y tenemos una situación política caótica en los principales países de la Unión Europea, pero bueno, que se nos olvida lo del Brexit. Es decir, es que la Unión Europea acaba de perder un trozazo bastante importante recientemente, y actuamos en la Unión Europea como si no pasara absolutamente nada, como si fuera lo más normal del mundo que el Reino Unido se hubiera ido, ¿no? Y de esos polvos, estos lodos. Estamos completamente hechos polvo. O sea, Alemania echa polvo, Francia echa polvo, España, tú me dirás, Italia parece que empieza a reproducir gracias al liderazgo de Meloni, pero no sabemos. Viene desde abajo y tiene que recuperar bastante. Y aquí los únicos que funcionan son Irlanda, que son un país de 5 millones de habitantes y que ya lo supera en PIB industrial, por ejemplo, ¿no? Está claro. La situación es kafkiana, y nosotros preocupados por subir los impuestos, por no controlar el gasto público, por esa variable perversa que tú decías de la deuda sobre PIB. La deuda es deuda. Y si tú debes 50.000, me da igual que tu PIB sea un poco más alto o más bajo, ¿sabes? Claro. Que es el juego de lo que está pasando en España. Nos estamos endeudando a la bestia, pero la deuda sobre PIB no está creciendo porque el PIB está dopado por todos los lados. Está dopado. Y en las variables importantes de consumo privado o de desarrollo industrial o de desarrollo del comercio, etcétera, etcétera, pues vamos cuesta abajo y sin frenos. Está claro. Ignacio, lo que nos traía aquí, resúmeme, Sí. ¿qué es, para que nuestros espectadores lo puedan entender bien, qué es la inteligencia artificial colaborativa? ¿Lo he dicho bien? Sí, colectiva. Bueno, colectiva y colaborativa. Hay ambas. ¿De qué estamos sobre hablando? Todo, hablemos de la colectiva, que era de lo que iba a hablar, porque la colectiva es que colaboras o actúas, pero sin darte cuenta, ¿vale? Sin tú saberlo o sin necesariamente saberlo. La inteligencia colectiva es que tenemos una información, con el ejemplo la gente lo va a entender perfectamente. Inteligencia colectiva es Wikipedia. Es decir, yo tengo una información que voy insertando en un foro común, en un repositorio común, y esa información entre las personas la vamos tocando, la vamos modificando, y Wikipedia no deja de ser artículos que escriben personas, y que esas personas, y esto ya lleva funcionando muchos años, lo van enriqueciendo y lo van mejorando, ¿vale? En la incorporación de la inteligencia artificial a los sistemas de inteligencia colectiva, lo que nos permite es ser mucho más precisos y mucho más exactos en qué y cómo podemos mejorar esa información. Te pongo un ejemplo que lo hace un buen amigo mío desde hace muchísimos años, está trabajando en ello, que son sistemas de inteligencia colectiva
con IA que permiten pues, mejorar los procesos en determinados sectores. Por ejemplo, se juntan 10 expertos en la recolección de naranjas, ¿vale? Estos 10 expertos en la recolección de naranjas, yo preparo una batería que me va a ayudar la inteligencia artificial a preguntarles cómo podemos ser más eficientes en la recolección de naranjas. Y ellos me van a contestar a todas esas preguntas dándoles un valor y dándoles una importancia. A partir de los resultados obtenidos y utilizando la inteligencia artificial, la información que voy a obtener es mucho mejor que la que obtendría solo de esas 10 personas hablando entre ellos. Sino lo que voy a hacer es definir prioridades, ver qué es más importante, ver qué no, ver qué objetivos son más alcanzables en menor tiempo y poder generar un plan de acción mucho mejor para la recolección de naranjas. Hablo de recolección de naranjas, hablo de hacia dónde va el sector del turismo, hablo de por qué, cómo podemos mejorar la red de infraestructuras de un país, hablo de por qué hay que construir o no un determinado infraestructura, aeropuerto, puerto o estación de tren en un determinado espacio y cuáles son los mejores caminos para poder hacerlo. Todo esto desde la inteligencia de las personas, desde el conocimiento de las personas, de manera colectiva, podemos conseguir, incorporando la inteligencia artificial a este proceso, que cualquier proceso cotidiano en el que nos veamos, en el que vayamos a estar, lo podemos mejorar sustancialmente y de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Pero no solo hablando de inteligencia artificial, sino hablando de la inteligencia de las personas que conocen ese sector, que manejan ese sector, que manejan ese área, incorporando la inteligencia artificial para que nos ayude a ser mucho más eficientes y mucho mejores. Y eso es un área del que yo creo que se habla poco, sí, y es muy importante, porque no solo, o sea, las inteligencias artificiales colaborando entre sí o trabajando juntas, lo vemos mucho más sencillo, pero que las personas podamos trabajar en cómo mejorar un determinado proceso, tomar decisiones, nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones y una toma de decisiones mucho más argumentada, ¿no? Siempre claro, buscando que un grupo de personas dé su opinión, ayuden en su opinión. Y para definirlo y estructurarlo y mejorarlo está la inteligencia artificial. Está claro. Y esto me imagino que además tiene también múltiples recorridos, uno no, múltiples, distintos y diversos, para las grandes empresas al final, ¿no? Que quizás sean las que más aprovechen, digamos, esta innovación tecnológica, porque además otra característica, y lo hemos dicho hasta la saciedad, de la inteligencia artificial, es que, bueno, aquí, no sé si, como decía el bueno de Lobato, si pestañeas te lo vas a perder, pero si te despistas 2 meses, suponer, y miras para otro lado, en 2 o 3 meses te ha cambiado otra vez de nuevo todo el escenario, ¿no? Totalmente, y sobre todo que lo que te puede ayudar es a definir prioridades. Si tú generas con un sistema de evaluación de este tipo, tú coges al conjunto, en una gran empresa, como tú bien decías, te coges al conjunto de tus operarios de producción, por ejemplo, una empresa de fabricantes de coches, y les preguntas cómo mejorarían el proceso, entre todos y con la ayuda de la inteligencia artificial, claro, vas a sacar una mejora importante del proceso, de ese matching. Y lo vas a poder hacer de manera individualizada, es decir, antes era mucho más difícil si yo quiero juntar a 400 tipos para que me cuenten cómo lo pueden hacer, pero claro, si yo les doy una manera estructurada de contarme las cosas, de ver cómo lo pueden hacer y además de priorizar qué es más importante y qué no, porque estos procesos tienen diferentes fases. Pues una primera fase de toma de requerimientos, ¿no? De contarme en qué podemos mejorar, cómo lo podemos hacer. Luego una segunda fase en la que eso se trata y se maneja para poder dárselo a estas personas de nuevo, para que te respondan y te prioricen y vean qué es más importante y vean todas las ideas que están encima de la mesa. Y una tercera fase donde la inteligencia artificial nos va a ayudar a encontrar los caminos óptimos, ¿no? Los caminos mejores, para que al final esa solución que ha partido de vamos a tomar las ideas de la gente y vamos a ver cómo la gente lo prioriza o lo establece, podamos tener un informe final donde nos diga cómo podemos trabajar y cómo podemos conseguir ese objetivo que nos hemos planteado. Y de una manera muchísimo más rápida. Algo que antes era inimaginable y que un proceso de este tipo duraría meses o años, podemos tener en semanas esos elementos de juicio, esos elementos de decisión que nos permitan poder
tomar decisiones más rápidas dentro de la empresa. Me parece un tema fascinante. Hombre, te comento generalidades, pero podemos hablar de un ejemplo práctico en cualquier momento, ¿no? Pero al final tener claro que esto es otra de las vías que nos permite la inteligencia artificial, que es aprovechar las capacidades de las personas que conocen un determinado área, que conocen un determinado concepto, y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar ese proceso finalmente. Y esa inteligencia artificial, esa inteligencia colectiva artificial, poniéndole esa ayuda de la IA, nos va a permitir ser mucho mejores en decisiones empresariales, en decisiones sectoriales, en decisiones comerciales, económicas. Es decir, ¿por dónde podemos ir? Seguro que esto es muy aplicable a cómo podemos mejorar el gasto público en España y cómo podemos quitarnos gasto superfluo. Bueno, ojalá llegue el día. ¿Cómo nos puede permitir llegar hasta el final, ¿no? ¿Qué es importante, qué no? Porque yo me voy a sentar con una inteligencia artificial y le voy a decir, mira, para el estado del bienestar tiene que tener estas categorías, y son estas categorías, y todo lo que salga de aquí es gasto político, y entonces esto lo llevamos para aquí, y esto lo llevamos para allá, identifícame dónde podemos recortar, identifícame, y es una inteligencia artificial, lo puede generar muchísimo más rápido, pero el que le da la inteligencia de lo que tiene que buscar y dónde tiene que recortar soy yo, el humano, es decir, colaboramos, trabajamos juntos, y lo hacemos de manera colectiva, como decía. Y lo hacemos de manera colectiva. Pues ahí lo dejamos, don Ignacio. La semana que viene, más y mejor, otra píldora tecnológica, si su generosidad y su paciencia sigue aguantando estos minutos en Generación Euro, y yo que te lo agradezco en nombre de todos nuestros amigos y espectadores. Cuídate mucho, Ignacio, abrígate, que ha caído ya el frío de golpe sobre Madrid y sobre toda la península, ¿eh? Ahora ya sí que se nota que estamos prácticamente en diciembre, por supuesto, y en Navidad, y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Para mí siempre un placer, Eurico. Muchísimas gracias por este rato. Un abrazo grande, Ignacio Vasco. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis, dentro de unos minutos, Generación Euro.